Los 7 pecados capitales. Los impulsos más oscuros del hombre. ¿Podrá la ciencia revelar el misterioso código que nos lleva a pecar? La ciencia del pecado. Lujuria. Ira. 2 antiguos pecados que contienen impulsos a menudo imposibles de controlar. ¿Puede la ciencia revelar por qué muchos humanos parecen biológicamente programados para permitir que su rabia se convierta en ira? La gente se apega a su rabia. Incluso puede ser parte de su identidad. ¿Pueden las nuevas investigaciones exponer las complejas razones evolutivas de por qué los humanos cometen homicidio? El homicidio es parte de nosotros. Todos somos capaces de matar. ¿Es el pecado mortal de la lujuria parte de la ecuación? Definiría la lujuria como un ciego deseo erótico. La lujuria es un pecado porque la reacción es quiero satisfacer mis deseos sexuales ahora y no importan las consecuencias. Experimentos revolucionarios han develado por qué los pecados de la carne, más accesibles que nunca en la historia de la humanidad, continúan llevándonos al adulterio. El sexo importa, importa demasiado. Lujuria. Ira. Observen cómo la ciencia decodifica 2 de los instintos humanos más básicos. Clive Williams hace esfuerzos por entender por qué el pecado de la ira explota en él. Normalmente tiendo a ponerme muy rabioso. Siento miles de cosas, 1.000.000 de ideas. Y es algo muy abrumador explotar y luego intentar reponerme. Se nota con solo mirarlo que siente cada vez más ira. Y se va acumulando en él más y más y más y más. Y luego es como un volcán que explota. ¡Vamos! 1, 2. Muy bien. Eso. 1. Oye, ¿dónde está? ¿Qué hizo papá, hija? Clive y Vanessa se enamoraron y formaron una familia antes de cumplir 20 años. Ahora, 4 años después, y con 2 pequeñas hijas, el iracundo comportamiento de Clive, alimentado por la explosiva emoción de la rabia, ha llevado a su familia hasta el punto de separarse. Tomé la decisión de irme porque los problemas nunca se resolvieron. Él dice que va a cambiar, que será otro, y en unos días vuelve a ser tal como antes. Entonces, acabé por preguntarme, ¿cuánto más debo aguantar? La ira de Clive Williams se ha vuelto una fuerza en sí misma, volátil y susceptible. Me asusto cuando él grita, porque no sé qué hará después, qué vendrá. Puede quebrar alguna cosa o a veces golpea las paredes. La vida de un ser humano debe ser guiada por su mente, no por sus emociones. Por eso es que caminamos erguidos. Dios nos creó erguidos para que dominemos el corazón. La rabia significa que las emociones nos controlan y eso nos convierte en animales. La rabia de Clive hizo erupción la noche en que Vanessa lo amenazó con abandonarlo. Me dio rabia. Ella quería dejarme. No quería que se fuera y no quería perder a mi familia. Porque, por supuesto, cualquiera lucharía por eso. Y... sí, perdí el control y acabé rompiendo una puerta. Sentí unos pasos en la escalera. Dijeron, señora, ¿está bien? Entonces pensé, oh, excelente. Llegó la policía porque yo estaba asustada. Así que me arrestaron y me dijeron que no podía acercarme a casa durante 1 año. Ese episodio de Clive fue un llamado de alerta. Finalmente los cargos fueron retirados, pero Clive se dio cuenta de que si explotaba de nuevo, perdería a su familia por siempre. Yo nunca lastimaría a mis hijos, para mí es un hecho. Pero tengo miedo de sobrepasarme. Al tener toda esta rabia acumulada dentro de mí, acabaré dañando a alguien, hasta el punto de cambiar su vida y la mía también. ¿Puede Clive revertir su ira a tiempo para salvar a su familia?
¿Podrá el científico que acuñó el término control de ira darle algo de esperanza? Como la ira, el antiguo pecado religioso de la lujuria puede cambiar radicalmente la vida. Brian y Ashley Peer hacen un breve viaje a Seattle. Lejos de las demandas de la familia y el trabajo, esta es una escapada que todo matrimonio envidiaría. Pero los Peer no van a Seattle por diversión. Hemos pasado por muchas cosas los últimos meses y creo que será algo como un paso diferente y tal vez un avance importante en nuestra relación. Probablemente he pecado, bueno, muchas veces en el sentido de la lujuria, porque en esta relación parece que he llevado la lujuria a un nivel superior. No estoy ansiosa por repasar cada motivo, cada detalle o lo que sea. Y parte de mí siente muchos nervios por saber qué será revelado. Cuando me enteré de la infidelidad me volví más retraída, como si yo me hubiese equivocado. Quizás yo tenía la culpa, no necesariamente él. Creí que no era una buena esposa. La pregunta es, ¿qué hay de malo con engañar? Deberíamos dedicar nuestras vidas a hacer funcionar el matrimonio. Porque es sagrado y es un milagro estar felizmente casado. Y no conozco nada más ofensivo y destructivo para un matrimonio que la infidelidad. Una de las cosas que más quiero averiguar es qué fue lo que me hizo tomar todas esas decisiones que tomé, todas esas malas decisiones todo este tiempo. Y quisiera que fuéramos más fuertes como pareja. Mientras que Brian está desesperado por comprender por qué el pecado de la lujuria se apoderó de él, las investigaciones acerca de la evolución del sexo sugieren que Brian lucha una batalla perdida contra la biología humana. No creo que hombres y mujeres hayan evolucionado para tener relaciones a largo plazo sexualmente monógamas. Debemos entender bien que somos animales y que estamos sujetos a un sinnúmero de cambios hormonales durante toda la vida, tanto hombres como mujeres. A pesar de que la evolución humana puede que no esté de su parte, Brian y Ashley aún están profundamente comprometidos y tienen puestas sus esperanzas en este moderno laboratorio del amor en Seattle. Pero ¿podrá la ciencia ayudar a sanar el daño que la lujuria hizo en sus sagrados votos matrimoniales? El pecado de la ira está destruyendo la vida de Clive Williams y está separando a su familia cuando eludió por escaso margen una orden judicial que lo obligaba a alejarse de su familia. Fue un dramático llamado de alerta. Si pudiera aprender diferentes estrategias o llegar al fondo de por qué soy así, para conservar a mi familia, entonces lo haría. Si alguien puede enseñar a Clive a controlar su ira, es el profesor de psicología Ray Novaco, de la Universidad de California. Él acuñó el término control de ira y ha ofrecido su ayuda. La ira es algo muy personal. Y cuando debo ayudar a una persona con estos problemas, debo saber cuál es la razón de su descontrol, el modo en el cual personalmente experimenta su ira. Para observar la modalidad de la ira de Clive, el Dr. Novaco elaboró una escala única que detecta cuáles situaciones diarias pueden provocar su descontrol explosivo. Debido a que la ira es una emoción normal, y por lo tanto no es necesariamente un problema, la pregunta es, ¿cuándo pasa a ser un problema? ¿Cuándo es muy frecuente? ¿Cuándo es muy intensa? ¿Cuándo sucede muy rápido? ¿Cuándo dura mucho? Y cuando se expresa de un modo muy agresivo y destructivo. En nuestro estresante mundo de plazos exigentes, congestión vehicular y constantes interacciones, la rabia puede acumularse bajo la superficie. La ira al conducir es un ejemplo perfecto. Conducir el auto puede producir exaltación. El ritmo cardíaco aumenta, la respiración se agita y los músculos se tensan. Cuando eso se combina con la frustración o la provocación, esa exaltación, que normalmente es parte de conducir un automóvil, se intensifica.
Y la ira al conducir puede ser explosiva. Con respecto a la ira, un aspecto importante para mí es buscar antídotos. Cuando haces eso y analizas las diferentes situaciones, quiero saber... Todos tenemos momentos de ira. Algo que provoca que se dispare nuestra rabia. La meta del Dr. Novaco es revelar qué gatilla la rabia de Clive. ¿Qué sientes cuando algo te provoca ira? ¿Reaccionas mal cuando tienes algún tipo de dificultad con alguien cercano? Sí. El Dr. Novaco sabe que la historia de una persona suele proveer claves valiosas para identificar sus detonantes de ira. No tener a mi padre me entristeció, ver a otros chicos con sus padres. Él fue muy abusador con mi mamá en mi niñez, físicamente. Me molestaba mucho. Yo quería que todo fuera diferente. Hay muchas cosas que pueden influir en la predisposición a la rabia. Una importante puede ser alguna experiencia traumática a temprana edad. No quería sentarme ahí y llorar por eso, porque tenía rabia. Pero así todo se volvió ira. ¿Podrán las revolucionarias técnicas del Dr. Novaco dar a Clive las herramientas para controlar su ira como nunca lo hizo en su vida familiar? Estábamos concentrados en salir de la crisis. Algunas cosas que dijiste fueron para apoyarse mutuamente. Este es un típico... En Seattle, Ashley y Brian están en el Instituto de Investigación de Relaciones por sus problemas de lujuria, esperando revertir sus efectos catastróficos en su matrimonio. Su enamoramiento inicial al finalizar la secundaria convirtió la atracción en amor, luego en matrimonio y en el nacimiento de 5 niños. Cristianos devotos y líderes en su iglesia no toman a la ligera la santidad de los votos matrimoniales. Dios diseñó la institución del matrimonio, y si Dios la diseñó, y creemos que Dios es perfecto e infalible, entonces el matrimonio es el mejor camino que debemos seguir. Mañana se reunirán con el Dr. Gottman y él les hablará sobre lo que hemos aprendido haciendo esto. Luego de probar en la terapia matrimonial de la iglesia, los Peer decidieron acudir a la ciencia. El laboratorio del amor ahora intentará descubrir los secretos de su matrimonio y los pecados de Brian. ¿Y cómo han estado las cosas en general? Al inicio fue duro. Sí, ha mejorado. Sí. Yo real y firmemente creo que Dios nos dará esas oportunidades para cambiar lo que podría ser una horrible situación en algo bueno. Creo que hemos descubierto que tenemos una nueva forma de comunicación que antes no existía. Pero este desastre creo que nos ayuda a comunicarnos mucho mejor. Estaba emocionado cuando conocí a esa mujer. Tenía una linda figura y un rostro hermoso. Y definitivamente había atracción física. Supongo que la atracción física hizo que la siguiera llamando y deseando pasar más tiempo con ella. Siempre recibía llamadas telefónicas importantes, así que tomé el teléfono y fui al garaje y tenía un mensaje de texto y quise saber qué es lo que decía. Y vi el nombre y... me di cuenta que era una mujer. Comencé a temblar y ahora solo con hablar de eso siento que estoy temblando. Apenas podía respirar. Nunca antes en una discusión había lanzado algo por rabia. Le lancé el teléfono y dije, se acabó. Ella me dijo, terminamos, estoy enterada de todo. Creo absolutamente en el concepto del pecado. Por la Biblia, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba errado. Puede que Brian entendiera que estaba pecando, pero la ciencia evolutiva sugiere que algo más básico estaba dominando la capacidad de su cerebro para detenerse: la supervivencia de la especie. Hay que aparearse y hay que hacerlo con éxito para traspasar nuestros genes. Nadie despierta y conscientemente dice, ¿cómo puedo potenciar mi duplicación genética? En vez de eso, esta urgencia inconsciente está integrada en nuestro comportamiento y biología. Hay muchas regiones del cerebro involucradas, porque es un sistema complicado. Lo que pasa con la lujuria
es que la testosterona funciona igual tanto en hombres como en las mujeres. La lujuria es el primero de los 3 sistemas cerebrales diseñados para el apareamiento. Cada uno de estos sistemas cerebrales tiene un componente químico. La lujuria es causada por la testosterona. El amor ocurre cuando el químico del placer, la dopamina, fluye por el cuerpo y los lazos duraderos se exaltan por la hormona del cariño, la oxitocina. La oxitocina es la clave para transformar el deseo sexual en un comportamiento a largo plazo. Creo que el deseo sexual implica salir en busca de una pareja. El amor romántico evolucionó para permitir enfocar la energía sexual en una persona a la vez. Y creo que el tercer sistema cerebral, el apego, evolucionó para quedarse con una persona al menos el tiempo suficiente para criar un niño en pareja. La ciencia dice que la lujuria fue diseñada para unirnos. Pero ¿podrá también revelar cómo se convierte en un pecado que puede separarnos? Esto irá en tu lóbulo. Conservar un matrimonio alterado por una infidelidad nunca es fácil, pero esa es la meta que Ashley y Brian esperan alcanzar con la ayuda de la ciencia. Una de las cosas que pasaron en los últimos 5 años es que muchos científicos comenzaron a estudiar el problema de la infidelidad. ¿Cómo sucede? Y hemos aprendido mucho. Van a oír un bip y tendrán 30 segundos. Durante 30 años, el psicólogo John Gottman y su equipo en el Instituto de Relaciones han analizado cómo las parejas triunfan o fallan. Observadores entrenados monitorean a Ashley y Brian durante todo el proceso. Podemos predecir si una pareja se divorciará o si seguirá casada, con un 85% de certeza. Las pequeñas expresiones faciales, el lenguaje corporal y los contenidos de su conversación se codifican para hacer un mapa de la dinámica de la relación. Ahora conocemos el proceso con el que la gente decide traicionarse. Y no sucede así nada más, sucede lenta, gradualmente, en cada interacción. La gente dice, ya no quiero seguir así, estaría mejor con otro. Siempre me pareció que no podía. La mala noticia para Ashley y Brian es que cuando los matrimonios están tensos, otros impulsos humanos suelen surgir. Las estadísticas muestran en la actualidad que en el matrimonio hasta el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres han tenido un romance extramarital. No es un patrón poco común en los humanos, enamorarse y emparejarse de modo duradero con una persona y luego tener algo como sexo aparte, llevados por la lujuria. La monogamia es como el vegetarianismo. Es una decisión personal ser vegetariano. Pero eso no impide que el tocino huela bien. En su laboratorio de la Universidad de Texas, la doctora Cindy Meston estudia si las miradas infieles son el resultado de una química cerebral individual. Hay un componente biológico entre los humanos que escogen la monogamia y los que no son monógamos en su vida. Su interés fue alimentado por los hábitos sexuales de un pequeño roedor. El ratón de campo no es monógamo, pero su primo, el ratón de la pradera, se empareja de por vida. La diferencia clave entre estas especies es el nivel de oxitocina. Mayores cantidades de esta hormona del cariño hacen que los lazos sean más satisfactorios para el ratón de la pradera. ¿Son similares las variaciones en los niveles de oxitocina entre los humanos que hacen que algunos de nosotros seamos monógamos y que otros lo rechacen? Para averiguarlo, se les mostró a algunos hombres imágenes que representaban una gama de actividades humanas, desde descripciones gráficas de sexualidad hasta imágenes de amor romántico. Al igual que los roedores, descubrimos que los hombres monógamos tenían mayores niveles de activación en su cerebro, por ejemplo, con estímulos románticos que los hombres que no eran monógamos. Así que los monógamos sienten más bienestar siendo monógamos. En el otro extremo, los hombres que sintieron mayor placer con la idea de tener muchas compañeras sexuales exhibieron mucha más testosterona y menos oxitocina en su torrente sanguíneo. ¿Acaso los cambios químicos espontáneos en nuestro cuerpo son la clave del pecado de la lujuria?
¿Acaso ese mismo sistema de excitación también nos lleva a cometer el pecado de la ira? Bien, esto es algo en lo que debemos trabajar. Parte de lo que quiero hacer es ayudarte a entender un poco más del sistema de exaltación. Para evitar que Clive llegue aún más lejos de lo que fue su último ataque de ira, el Dr. Novaco elaboró un ejercicio para enseñar a Clive a reconocer las señales de alerta de la ira. La clave consiste en oír su cuerpo. La presión sanguínea de Clive en reposo provee la base. Es mucho mejor notar que comienzas a enojarte. Y algo muy importante en ese sistema es el sistema de exaltación. La idea es tener conciencia de lo que te sucede físicamente, los cambios en los indicadores de tu cuerpo que te dicen que estás al límite. Quiero que pienses ahora en una situación que fuera muy frustrante para ti. Se me ocurren muchas. ¿Se te ocurren muchas? Sí. Quiero que tomes esa guía telefónica y la rasgues. Piensa en esa situación. Sí. La emoción de la ira se forma en la amígdala, la parte del cerebro responsable de identificar las amenazas. Mientras se tensan los músculos de Clive, su mandíbula se aprieta y su visión se estrecha. Los neurotransmisores llamados catecolaminas envían una ráfaga de energía a su cuerpo y su adrenalina se dispara. El sistema cardiovascular de Clive se sobrecarga. Su respiración se acelera mientras la sangre fluye hacia sus manos y piernas. Su cuerpo está listo para luchar. Pero una vez que ese sistema de exaltación de la ira se dispare, ¿podrá Clive aprender a controlarlo? El Dr. Ray Novaco dio a Clive un ejercicio simple para demostrar cómo con solo imaginar eventos frustrantes se gatilla la ira que puede apoderarse de su cuerpo. ¿Recuerdas cómo estuvo antes? Estaba en 126/70. Ahora está en 152/95. Sí. Bueno, ahora puedes ver que hay cambios que suceden físicamente. Y tu presión sanguínea sube, y de un modo significativo. Enrabiarse a esos niveles de tensión es casi siempre problemático. Una alta exaltación puede sobrepasar nuestra habilidad para pensar con claridad sobre las situaciones. Mientras más sube la presión sanguínea, el sistema de excitación tiene mayor probabilidad de que nos haga actuar impulsivamente. Actuar antes de pensar y posiblemente hacer cosas que lamentaremos. Clive sabe bien lo que es lamentar los efectos de su volátil ira. Si me pongo muy furioso y llego a explotar, es algo físico. Podría significar la muerte de alguien o la mía. Y no me gustaría llegar a ese punto. Siendo realista, honestamente, no quiero llegar a ese punto. Mientras Clive trabaja duro para controlar su ira, Gary Glowacki sabe demasiado bien lo que sucede cuando alguien no logra hacerlo. Él es director del Ministerio de Bridge Prison y ayuda a exprisioneros a reintegrarse al mundo exterior. Va camino a ver al recluso Yuri Bobika, quien asesinó brutalmente a su esposa. Gary aún recuerda cuando vio la noticia en la televisión. La policía lo iba escoltando desde la escena del crimen. Llevaba una camiseta blanca y esposas y tenía sangre encima, y él estaba aullando muy fuerte como un animal en shock. Ese no fue el primer acto de ira de Yuri. Ya había estado en prisión por atacar a su esposa. Durante ese tiempo, su esposa entendió que ya había soportado suficiente y se divorció de él. Pero Yuri no pudo dejarla. Apenas fue liberado, aún creía que él, su esposa y su hijo podrían ser nuevamente una familia. Cuando supe que nunca más volveríamos a estar juntos, en ese instante tomé una decisión. Una decisión gatillada, influenciada por mi ira. Abrumadora, ¿sabes? Es una ira incontrolable. Los mayores antecedentes de los hombres que matan a sus parejas románticas son, primero, cuando
Finalmente penetra en su mente que ella va a dejarlo y que es irreconciliable, que no regresará. La segunda es cuando ella comete una infidelidad y él descubre esa infidelidad. La ciencia evolutiva ahora muestra que la profunda pérdida que Yuri sintió por el abandono de su esposa ha llevado a muchos a cometer el crimen pasional más oscuro conocido por el hombre. El homicidio es parte de nosotros. Todos somos capaces de matar. Pensaba que la naturaleza se había sobrepasado. La forma en que la gente sufre cuando es rechazada es asombrosa, pero desde la perspectiva darwinista, es perder el gran premio de la vida, que es la pareja, y con quien se cría a los hijos. La investigación del cerebro realizada por Helen Fisher revela que la pérdida de la pareja lleva a muchos humanos a volverse obsesivos con sus examantes, llegando al acoso. Mis colegas examinaron a 15 personas que acaban de ser rechazadas en un escáner cerebral para ver qué sucede en el cerebro cuando nos abandonan. De hecho, muchas regiones cerebrales se activan. Quizás la más importante es una gran porción asociada a la adicción, la profunda adicción. Uno se vuelve adicto a la persona. Así que cuando nos rechazan en el amor, seguimos profundamente enamorados de esa persona, muy apegados a ella, con dolor físico y locamente deseando a ese individuo. No es una buena combinación. Esos sentimientos comenzaron a acumularse. Sentí que me atraparon con mucha fuerza aquella noche en que terminé con la vida de mi esposa. Sentí calor. A la vez sentí como si todo mi cuerpo temblara, como si me estuvieran electrocutando. Estaba muy tenso. Estaba totalmente paralizado por el temor y jamás voy a negar que cegadamente tomé esa decisión, esa elección, esa actitud muy irracional de atacar a mi esposa y apuñalarla con el cuchillo que llevé para hacer eso. Luego de forzar la entrada al apartamento, Yuri apuñaló a su sorprendida esposa 32 veces frente a su hijo de 13 años. Creo que comencé a gritar en ese momento muy fuerte por lo que había hecho. Comencé a gritar y no podía entender cómo lo hice y mi hijo estaba ahí y yo gritaba que no dejaran que la viera, que no la viera. No, no. Diría que el homicidio es uno de los actos de maldad más terribles que cometemos. Porque tomas algo que no se puede reponer. Cada ser humano es un hijo de Dios. Cada ser humano fue creado a imagen de Dios. Nadie está perdido. Nadie deja de ser humano. Puede estar equivocado, estar dañado, puede ser un humano peligroso, pero sigue siendo humano. Ambas manos, izquierda y derecha. Vamos, vamos, vamos. Alto, alto, alto. Inténtalo más. Empuja, empuja. Mientras que Clive Williams nunca ha lastimado a nadie físicamente, sí le preocupa que su ira pueda llegar muy lejos. Aprender a calmar las reacciones físicas producidas por la ira es vital. Inhala por la boca, toma todo el aire que puedas. Vamos, hagámoslo juntos ahora. Ahora exhala. Cuando entra aire en la porción más baja de los pulmones, donde el aporte de oxígeno es más eficiente, todo cambia. El ritmo cardíaco baja, la presión sanguínea disminuye, los músculos se relajan, la ansiedad pasa y lo más importante es que la mente se calma. Muy bien. Gracias. Excelente, muy bien. Has progresado Gracias. mucho y rápido. Le agradezco. La ciencia hace que Clive tome conciencia de cómo su exaltación psicológica causa su ira, pero aún debe aprender que esa exaltación es solo una pequeña batalla en su guerra contra la rabia. En el
el laboratorio del amor en Seattle, Ashley se pregunta si Brian puede comprometerse a cumplir con el matrimonio. Creo que ya te lo dije antes. Siento que todavía estoy esperando. Pienso que, bien, ya todo terminó y ahora no te queda nada excepto yo, así que las cosas estarán bien por un tiempo y... Brian quebrantó la confianza de Ashley cuando lo que comenzó como un romance con otra mujer impulsado por la lujuria se convirtió en un deseo que no pudo frenar. Me mudé a 1600 kilómetros de distancia de nuestra familia y amigos para salvar nuestro matrimonio. Y creí que todo estaría bien. Y luego me enteré que no era así. Él seguía viéndola porque ella estuvo en nuestra nueva ciudad 2 veces antes de que yo llegara. Fue algo muy difícil para mí porque aún sentía lealtad por mi esposa y mi familia. Pero aún así, lo atractivo y excitante de esta mujer era algo muy fuerte. La ciencia ahora muestra que durante su aventura, Brian jugaba con fuego. El sexo es peligroso y el problema que estas personas no entienden cuando agregan adulterio a sus relaciones es que definitivamente el sexo lleva al romance. Y cualquier estímulo sexual de los genitales aumenta la dopamina y la dopamina se asocia al amor romántico y puede empujar al umbral de enamorarse de alguien. Así que no existe tal cosa como el sexo casual con alguien. Cuando se envejece, los niveles de testosterona declinan y la baja en la testosterona se va manifestando como la pérdida gradual de vitalidad. Y una de las cosas que pueden levantar los niveles de testosterona de un hombre es el contacto sexual con una nueva compañera, digamos, con su secretaria. De pronto, los colores son más vivos, la comida más sabrosa, se siente joven de nuevo. Pero el problema con eso es que esos hombres interpretan esos síntomas como evidencias de amor. Pero no es un alma gemela, es bioquímica. Mientras que la bioquímica del cerebro enceguece el juicio de un hombre, otros profundos factores evolutivos también inducen a las mujeres a buscar aventuras lujuriosas. Como psicóloga evolucionista, observo el comportamiento que ha existido por miles y miles de años. Mis investigaciones se basan en las preferencias de las mujeres y lo que encuentran atractivo. Por un lado está el que se llama canalla, y en el otro extremo está el que tiene características de padre o el simpático. Y la investigación que hicimos mostró que cuando las mujeres piensan en relaciones cortas de una noche, tienden hacia el canalla. Si piensan en algo duradero, se inclinan hacia el padre. La evidencia también sugiere que lo que motiva el adulterio en las mujeres se relaciona con la ocasión precisa. Durante el tiempo que la mujer ovula, es más probable que engañe a su pareja. Pero además engaña con canallas. Y la sensación es que el canalla tiene una mayor calidad genética que el padre. La evolución también ha visto parejas casadas que se vuelven vulnerables a las aventuras extramatrimoniales en medio de lo que se llama cacería de parejas. La cacería de parejas es, en esencia, el intento de atraer a alguien que está en una relación de pareja en curso a tener una relación paralela, ya sea para un encuentro sexual corto o para una relación duradera comprometida. ¿Fue la cacería de parejas lo que envenenó la relación de Ashley y Brian? Sucedió que me sentí muy especial con esa otra mujer. Ella parecía que realmente se interesaba en mí. Ella ponía mucha más atención. Ella oía todo lo que yo tenía que decir. Eso me pareció demasiado atractivo. Supe que era más serio cuando empecé a notar la intensidad de los mensajes. Porque ellos compartían secretos e ideas muy íntimas. Y hablaban mucho sobre el futuro y cómo este sería para ambos. El nuevo hombre en su vida era Brian y, al final, ella sería su esposa. Las mujeres suelen encontrar que un hombre emparejado es más atractivo que ese mismo hombre, pero sin pareja. Bien, él ya fue calificado por otra mujer y, en consecuencia, se vuelve de mayor valor como pareja. Yo lucho por este matrimonio, mientras ella disfruta al hombre que ha estado 20 años conmigo. Brian sucumbió a la lujuria. Y ahora el riesgo es perder a su familia.
La amenaza de perder a su familia también motivó a Clive Williams a tomar el control de su pecado, la ira. Si Clive llegase a tener su ira bajo control, igualmente no es fácil lidiar con eso. No es lo que deseo para mi vida, no es lo que deseo para mis hijas. No quiero que crezcan asustadas de su padre. El especialista en control de la ira, Rey Novaco, incorpora a Vanessa para ayudarlo. Vamos a hacer un juego de roles. Y la situación será que llegas a casa y estás algo molesto. Y conversas con Vanessa. Hola. ¿Qué sucede? No mucho. ¿Algo anda mal? No es nada. Solo un mal día en el trabajo. El humor de Clive cambia y no quiere oír lo que vas a decir. No le importa lo que vas a decir y no oirá. A veces pienso en la ira como si fuera una toxina. ¿Por qué seguiré pensando en eso? Sí, pero debes decírmelo. Impide significativamente que funcionemos, pero también impide que nos relacionemos con otros. Me enfurece demasiado que cada vez que estoy un poco molesto no puedes dejarme solo. Siempre tenemos que hablar de eso. Muy bien, ir al otro cuarto. Espera, aún no he terminado. Durante el juego de roles, el Dr. Novaco quiere que Clive reconozca por qué y cuándo se siente atacado y así crear antídotos para su ira. Recuerda que hablamos sobre el sistema de exaltación y la postura y todo eso. Esta es la postura. Al oír cómo sueno ahora veo que soy muy egoísta, porque sigo diciendo que no quiero hablar de eso y no quiero hablar de eso. Así que solo considero lo que yo quiero. ¿Cuáles son los antídotos? ¿Cortesía? ¿Amor? ¿Apreciación? Amo la persona cálida que a menudo eres. Amo cómo me siento contigo cuando no hay ira. Reparar sus reacciones neurópatas y detectar el pecado de la ira antes de que se desate es la clave para Clive. Para Ashley y Brian, derrotar el pecado de la lujuria también significa reconocer cómo, al actuar según los impulsos sexuales biológicos, se llega a consecuencias desastrosas para quien es engañado. La persona que fue traicionada tiene recuerdos, no duerme, tiene pesadillas. En realidad, todo fue destruido para esa persona. Y la persona que cometió la traición tiene que hacer un gran esfuerzo. Debe entender que él o ella ha traumatizado a su pareja. Debes creer que su actitud cambió. Es que no lo creo. No lo crees. En absoluto. No lo crees. ¿Puedes decírselo a él? No te puedo creer. Para nada. Aún no ha pasado un solo día en que no llore. ¿Y por qué motivos lloras? Porque él fue capaz de hacerme algo así. Y aún siento que no soy lo que tú quieres. Sin importar cuánto me esfuerce. Él no le ha explicado a ella que cuando llega a casa hay 5 niños y ella se dedica solo a ellos. Y él siente que no lo aman. Ella lo deja solo cuando él está estresado, le da espacio y se siente solo. ¿Qué necesitas tú? Necesito saber que hay algo más que solo mí. Bueno, necesito saber, necesito que me quieran y no se acerquen solo por el cheque. ¿Sabías que él se sentía así? No tenía idea. ¿Cómo te sientes al oírlo decir eso? Siento que muero. No hay duda de que el matrimonio puede sobrevivir al adulterio, pero lo que debe suceder es que deben frenar la evasión del conflicto. Deben ser capaces de confiar uno en el otro. Mientras que las investigaciones modernas han ayudado a combatir los antiguos pecados de la lujuria y la ira, tanto a Ashley y Brian como a Vanessa y Clive, ¿podrá la ciencia liberarlos realmente de sus pecados? ¿O la verdadera redención solo puede encontrarse en el plano espiritual? Comprometo a Yuri y Jerry acudiendo a la oración para que su tiempo juntos sea bendito. Y agradecemos en nombre de Jesús. La realidad de lo que hice y toda esa culpa, el remordimiento, la vergüenza, las llevo siempre, están siempre presentes. Si actúo con ira, violentamente y abusivamente, peco con la ira y
Debo hacerme totalmente responsable del horrible crimen que cometí. La redención siempre es posible. Creemos que es posible, incluso si han matado. Se nos solicitará un día que reparemos los males que hemos cometido con cosas buenas que podamos hacer. Y se nos dará esa oportunidad por siempre. Mira, ¿te gusta? Clive Williams aprecia la rara oportunidad que le han dado para enriquecer su relación con Vanessa y sus hijas. Mientras Clive trabaje con sus problemas de ira, Vanessa se quedará con él. Sé que él me quiere mucho, así que cuando dije que me iría, pude ver su rabia. Porque no quería que me fuera. Y no se trata de alguien posesivo, es que no le gusta ser vulnerable. Creo que hay mucho coraje en Vanessa quedándose porque es una vida impredecible. Los programas de control y tratamiento de la ira son probadamente efectivos. Cerca del 75% de quienes reciben el tratamiento tienen mejoras sustanciales. La esperanza de Clive es que al controlar su cuerpo y mente pueda mantener sus impulsos rabiosos contenidos y a su familia intacta. Mira qué hermoso se ven las luces. Para Ashley y Brian, la ciencia ha develado muchos de los secretos de su matrimonio y ha traído a la luz las acciones pecaminosas de Brian. Pero la pareja también sabe que su lucha contra la lujuria está lejos de terminar. Yo creo que uno de los factores que lo dominó fue la lujuria, pero siempre he creído, sobre todo después de hablar con el Dr. Gottman, que nuestro matrimonio estaba en una profunda crisis y que la manera en que la enfrenté fue la mejor que pude encontrar. Y además creo que esta era una etapa por la que tú tenías que pasar. La pregunta más común que se hacen las personas es si la monogamia es natural. ¿Debe la gente tener relaciones duraderas? Ocurre que la gente que puede mantenerse casada y tiene buenas relaciones, que son duraderas, vive más, es más sana y su sistema inmune es más efectivo para combatir tumores. Sus hijos están mejor. Sus hijos son estables emocionalmente y físicamente. Y esa relación es muy importante. ¿Es natural la monogamia? Sí, si son felices así, si logran que funcione. Pero cuando se trata de la lujuria, la ciencia ha probado que en lo profundo de nuestros cuerpos y cerebros programados, este pecado se mantendrá vivo. La gente puede dejar de culparse mutuamente por estos incongruentes eventos en sus relaciones, en sus vidas sexuales. La idea es entender la sexualidad humana de un modo que incorpore nuestra biología y nuestro pasado evolutivo. ¿Pero acaso nuestro pasado biológico es un permiso para todos los posibles adúlteros? Si un hombre decide usar esta información como justificación para tener múltiples parejas sexuales o para engañar porque no puede evitarlo, todavía le queda su función cortical superior para decir no. Así es como hoy en día, con las tentaciones carnales cada vez más al alcance y nuestras ajetreadas vidas que llevan a un mundo con mucha presión, acudimos a la ciencia para domar nuestros instintos más básicos. Pero a pesar de los avances, la ciencia aún debe liberarnos de nuestra biología. Por ahora, los pecados capitales de la lujuria y la ira persisten.